Soy un espía y mercenario que vende sus servicios al mejor postor. Inicié mi carrera militar en los Spetsnaz cuando aún existía la Unión Soviética especializado en espionaje y tácticas de infiltración. Luego esto me llevó a colaborar con los Mossad de Israel para el Departamento de Inteligencia. Así fue que me hice de contactos con la CIA para quienes conseguí bastantes buenos arrestos y luego de eso, me convertí en espía y mercenario por cuenta propia, pues podía ganar mucho más. He sido requerido por múltiples naciones para realizar todo tipo de trabajos sucios o poco comunes, desde derrocar gobiernos, hasta acabar con sus mandatarios. Pero esta vez les voy a contar que tengo en mi poder evidencias de sobra, para pensar que el gabinete del actual gobierno oculta un oscuro secreto del ojo público. Es probable no solo que México tenga un presidente que posiblemente es parte de ellos, sino que a su vez creó una prisión secreta donde mantiene oculto a extraterrestres. Y que a dichos de muchos, no deberían existir y que no le conviene que se dé a conocer su existencia. No trabajo para ninguna nación en específico, como dije, mis servicios están a la venta al mejor postor. Fue por ello que me extrañó que varios políticos de México me pidieran infiltrarme en su decadente y nefasto sistema de seguridad carcelario. De inicio eso me pareció absurdo, pues no me contrataron con el fin de liquidar a nadie como es mi especialidad. No me considero de alguna nacionalidad en particular, de hecho, he derrocado gobiernos en Sudáfrica, he vivido en tantas naciones debido a tal o cual trabajo que se me haya requerido realizar. En Brasil estuve investigando una cadena de trata de infantes y se me encomendó repatriar a los niños y no dejar ni pelos de sus captores. Fue hermoso borrar de la tierra a esas lacras de la sociedad. En China fui parte de un equipo de mercenarios que investigaba acerca del tráfico de ojivas nucleares, que clandestinamente provenían de Albania, logrando recuperar la mercancía sin percances. Y en Gales estuve infiltrado en un castillo en búsqueda de tesoros templarios de gran valor, para una secta de masones que pagaron muy bien y en efectivo, pero una de las misiones más denigrantes, espantosas y sorprendentes fue cuando el gobierno de México requirió de mis servicios. Curiosamente la CIA me contactó poniendo una parte extra del descomunal precio que solicité por esa misión. Lo extraño era que ninguna de las partes puso objeción ni por la cantidad ni por la intervención de ambos. Es necesario aclarar que tuvieron que hacer un circo para hacerme pasar por el más condecorado, honesto y mejor guardia carcelario de todos los tiempos para poder entrar exactamente al círculo político y laboral al que teníamos planeado irrumpir, pues a dichas de ambos bandos, el presidente López Obrador cuenta con un espacio confinado especializado para mantener prisioneros a seres aterradores que evidentemente no son de este mundo en un lugar secreto. Ellos no quieren que lo sepas. Este es mi testimonio sobre las cosas atroces que el gobierno federal oculta al ciudadano promedio, y son cosas que ni siquiera son humanas, y que por desgracia eso las lleva a ser las víctimas en este caso tan grotesco. Como bien dije, una vez que me crearon la fama de ser el mejor, desde que entré al sistema penitenciario solía ser un buen custodio. En los penales podemos llamarles normales, hasta cierto punto que hay por toda la República Mexicana. Tenía una vida dentro de lo que cabe bastante normal, diría yo, pero todo cambió cuando, gracias al fabuloso expediente que me crearon y a mi propia formación militar, me cambiaron a una prisión de confinamiento para seres intergalácticos, seres que por una u otra razón cayeron en territorio mexicano y el presidente manda por ellos para encerrarlos. Sé que probablemente no debería divulgar esta información. Después de todo, es mi trabajo no dejar que estos extraterrestres salgan para aterrorizar a la ciudadanía, pero creo en la libertad de información, y es por eso que me gustaría que pudiera ser publicado y dado a conocer en su canal. De antemano gracias. Como mencioné anteriormente, me infiltré como oficial de correccional en un centro de reinserción social. Estaba cerca de la Ciudad de México por razones obvias. No les puedo revelar en qué penal en específico trabajé, pero está ubicado en una zona bastante concurrida de la metrópoli. Me hice pasar por un custodio más por casi media década. Durante mi tiempo de servicio en ese lugar pude ver todo aquello que muchos se pudieran imaginar y mucho más. Lo normal: intentos de fuga, broncas, apuñalados, disturbios, y toda clase de actos violentos, nada fuera de lo normal. Y las clásicas celdas que se les da a los presos importantes donde guardaban armas, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, y toda clase de lujos. La mayoría de sucesos muy desagradable, algunos más de los que quisiera contar,
y algunos otros de índole casi sobrenatural con los que tuve que lidiar durante mi estancia en ese lugar. Además de los seres que no pertenecen a este mundo, existen sectas adeptos, que solamente se puede definir como demonios ancestrales, por no mencionar lo que abiertamente dicen ser acólitos del mismísimo diablo, los cuales de algunas maneras misteriosas realizaban misas negras y rituales de sangre ante la mirada expectante de los directores de dicho penal. No están para saberlo, pero debía hacerme pasar como cualquier otro guardia para no levantar ninguna sospecha. En una ocasión faltaba un preso en el pase de lista. Al irlo a buscarlo a su celda, lo encontré. Pero él estaba tirado decapitado, y tenía un sinfín de símbolos tallados en su piel con alguna clase de objeto afilado. Su compañero de celda era partidario de una de esas sectas, y confesó abiertamente el haber ofrecido el alma del reo muerto a cambio de su libertad. Curiosamente salió a la semana siguiente por carencia de pruebas en un delito mayor, y curiosamente los reos de las celdas aledañas desaparecieron de manera misteriosa, esa misma semana sin dejar rastro alguno. Escribo estas notas en mi teléfono celular, y las guardo en una memoria que oculto en las insignias de tela de mi ropa para no ser detectada, pues no se nos permite usar el teléfono más que para tomar fotos como evidencia sin uso de redes sociales, ni nada por el estilo, siendo revisado diariamente por el personal de la dirección penitenciaria. Cabe mencionar que tuve que retirarme del espionaje y de mi trabajo como mercenario por un tiempo, debido a la naturaleza de los hechos que les comparto. En este documento, espero que todos aquellos que trabajan en las dependencias militares, Marina, Policía y Fuerza Aérea estén atentos a estos hechos y reconsideren si realmente están sirviendo a la persona adecuada. Es tentadora la oferta que se hace, pero el más mínimo error puede llevarte a un lugar del cual literalmente no existe escapatoria. Estoy perfectamente seguro de que todos hechos relacionados al fenómeno ovni, las conspiraciones y los temas de índole sobrenatural son reales. Tanto así de seguro estoy porque yo mismo presencié cosas que me hicieron prácticamente huir y ocultar mi identidad por un largo tiempo. Hay cosas que no pertenecen a este mundo en cada una de las celdas de este penal, que fueron encerradas aquí por un aterrador y siniestro motivo. Cuando me presentaron ante el director del penal, me llevaron hasta un gran despacho que más bien parecía una especie de sala de control llena de monitores y computadoras. Inicié mi semana con mi primer consigna, que era desde luego el escuchar de viva voz del director las reglas y reglamentos de la penitenciaría. Mientras me llevaron al recorrido en cada pasillo, me iba resultando cada vez más difícil creer lo que estaba escuchando y presenciando, y pensé en qué clase de problema me había metido esta vez. Como en todos los penales, el jefe jamás será responsable de los errores, por ello es que los guardias sirven como meros chivos expiatorios. Mientras menos sepas es mejor, muchacho, fueron sus palabras. Me pidió que cerrara la puerta al volver a su despacho, pues lo que me diría era confidencial. Nuestros procedimientos se basan en una burocracia estricta. Las reglas se hicieron para cumplirse, no para preguntar sobre ellas. Realmente detestaba trabajar para políticos, pero por alguna razón me solicitaron para esta misión. Jamás imaginé la magnitud de lo que estaba por experimentar en ese lugar. Tomé asiento y comenzó con los halagos. Eso se me empezó a hacer sospechoso. Eres el más apto de los custodios según tu expediente, por eso estás aquí. Pero el tono como lo dijo me hizo erizar la piel. Al inicio presentía que me habrían descubierto, pero no me esperaba que se hubieran tragado toda la historia falsa sobre mi carrera. Quiero que prestes mucha atención, continuó el director. Te estoy dando la oportunidad que muy pocos han tenido y con la que muchos otros solamente pueden soñar. Te ofrezco un sueldo de 2,5 millones de pesos al mes, además de tus debidas garantías y las mejores prestaciones que solo se le dan a senadores y diputados, además de ciertos beneficios inherentes a tu puesto. Estarías a cargo de una supervisión. Serías comandante, aunque para el resto simplemente parecerás un guardia más. Este trabajo te lo ofrece directamente nuestro querido presidente don Andrés, pero debo decirte que es un proyecto secreto y nadie fuera de este lugar debe saber al respecto. Honestamente sonaba genial. El sueldo casi igualaba lo que ganaba en una misión menor, sin el riesgo de que me agujerearan el pellejo. Pero las palabras gubernamental y ultra secreto nunca se llevan bien. El jefe continuó. Solamente hay unas pequeñas condiciones para darte este puesto. La primera, no puedes contar a nadie sobre tu nuevo puesto, pues este legalmente no existe. Y la segunda, es que te vamos a reubicar.
Estarás en una prisión secreta que está oculta en medio del desierto al norte de la República, cerca de la frontera entre Sonora y Utah. El contrato empieza de inmediato y será tu hogar a partir de ahora. No es necesario que lleves nada, el lugar está alejado de todo y la prisión no está a la vista. Está enclavada en las cavernas de las montañas. Apuesto a que mi cara de estupefacción dio a entender a mi jefe que no lo creía, pero me pidió que dijera mi familia que estaba siendo seleccionado para un adiestramiento y un puesto más importante y que la instrucción sería en un campo militar. Nuevamente me recalcó el uso del celular y que allá teníamos prohibido, como dije, usar las redes, solamente para fotos del servicio, así que es tu oportunidad, tendrás todo lo que siempre quisiste, pero si lo rechazas, temo que esta conversación nunca ocurrió y deberás renunciar de inmediato. Si me negaba era obvio que me iban a eliminar al instante, por lo que tuve que aceptar, además de tener la venia firmada por el mismísimo presidente en persona, autorizando el traslado y el cambio de plaza. Esa misma tarde me esperaba en el hangar militar de la Fuerza Aérea un avión privado, donde unos militares me dieron los pormenores. El diseño de la prisión y toda la infraestructura habían sido personalmente supervisadas y aprobadas por el mandatario. La idea es que solamente personal de la más alta confianza trabajase en ese lugar. Como un paréntesis les diré que, como mercenario se me paga para enterarme de secretos a cambio de paga de gobernantes que buscan derrocar a sus enemigos. El caso en esta misión simple y sencillamente era el comprobar las leyendas que había sobre la dicha prisión. Se me pidió no llevar absolutamente nada, ni siquiera una muda de ropa o cepillo de dientes. Todo se me daría nuevo al llegar a mi nueva sede, y maldita sea la hora. Ni todo el entrenamiento del mundo me habría preparado para el espantoso infierno que viví desde ese día. El sofocante calor que inundaba el pequeño avión nos avisaba que estábamos ya sobrevolando el desierto de Altar. Las pláticas entre ellos eran entre inverosímiles y extrañas. Hablaban de Jaime Maussan, de virus y pandemias, y de las cosas esas sin especificar a qué se referían exactamente. Yo fingía demencia para no parecer entrometido. Una vez que descendimos, un grupo de militares me condujeron hasta el acceso secreto al penal. Repentinamente escuché una voz con un estribillo bastante familiar, y decenas de metros delante, pude ver al señor presidente dando instrucciones a militares de alto rango. Nos desviamos por otro pasillo comprobando que el director del otro penal no mentía. Al llegar me presentaron como encargado del ala sur del penal. Mi equipo más que guardias parecían literalmente un equipo de fuerzas especiales. La nave principal del complejo era enorme. Allí fue que me explicaron que efectivamente el acceso está en la montaña, pero la prisión se encuentra 2 kilómetros bajo tierra. La situación se me había salido de las manos repentinamente. Me llamaba la atención, por ejemplo, el primer contacto con los reos. No sería hasta que viera un par de fotografías y archivos de vídeo. Al llegar a la sala de proyección entendí el porqué. Esos ni siquiera eran seres humanos, aunque efectivamente contaban con una fisionomía humana. Eran una especie de hibridación entre humanos y algunas especies parecidas más a animales. Noté que todos contaban con lesiones visibles y se ponían a conversar en idiomas extraños. Uno de los custodios me dijo: espeluznante, ¿no lo crees así, jefe? Todos los relatos de monstruos y alienígenas que cuentan los indígenas en la sierra son verdad. Estos fueron traídos aquí desde hace tiempo. La mirada de esos seres era una mezcla de miedo, de incertidumbre y de rencor hacia nosotros. Más tarde entendería por qué. Fue entonces que lo que yo entendía por pie grande, los hombres lobo, extraterrestres, nahuales, brujas, el yeti, skinwalkers, el wendigo y tantas otras criaturas realmente existían. Pero no eran parte del folclore nativo siendo endémicos de la Tierra, sino que según sus propias palabras, cada uno provenía de lo que nosotros conocemos o tenemos nociones de dimensiones paralelas. Un punto de vista diferente de la misma realidad pero alterado de alguna manera. Es por ello que los chamanes usan fechas específicas y fases de la luna para abrir dichos portales, y hacer que estos seres pasen a nuestro mundo. Algunas de esas criaturas lucían pequeñas e inofensivas, pero había otras de apariencia verdaderamente feroz, y de enormes tamaños. Por alguna razón había muchos sacerdotes católicos dentro del complejo. Uno de ellos simplemente me dijo que no hablara con los prisioneros. Ellos no tienen alma y pueden absorber la tuya. Dicho eso se retiró. No soy muy empático con los contrarios, pero esas criaturas más que miedo me desconcertaron, me hicieron sentir de alguna manera culpable.
No por ser guardia, sino por ser parte de quienes los mantenían cautivos. El director del penal no fue muy agradable. Él inició mirándome quizás como un intruso o un novato al que había que enseñarle todo desde el inicio, pero al ver mi expediente y desempeño cambió drásticamente de parecer. Además de que noté cierta peculiaridad entre él y su trato directo con el presidente, como si se conocieran de toda la vida o fueran familiares. La primera emergencia llegó esa misma noche y fue donde probé mi valía ante todos. Supuestamente uno de los prisioneros, a quien llamaban Pepe Trapos, se había puesto violento a la hora de llevarle sus raciones. Al llegar me topé con una especie de hombre mono, lo que solo puedo definir como un Sasquatch que tenía el uniforme del penal totalmente rasgado. Le llamaban Pepe Trapos porque nadie sabía los nombres reales de los prisioneros, solamente les ponían sobrenombres y a él se debía a que no le gustaba vestir, debido a la gran cantidad de pelo de su cuerpo supuse. Y para colmo había noqueado a 3 guardias y asesinado a otro. Nadie podía contenerlo, por lo que me adelanté y con una presa de muñeca logré someterlo. La violencia innecesaria con la que los guardias trataban a los reclusos me daba la idea de por qué se comportaban así. Cuando lo sometimos, el resto lo esposó y a punta de toques eléctricos lo dejaron inconsciente y le llevaron a una celda de castigo. Muy pocos son capaces de someter a un reo sin derramar sangre, dijo el director y continuó. Te preguntarás el por qué no tienen nombres y el por qué están aquí en cualquier lugar. Como te darás cuenta, Pepe es un pie grande, lo trajeron desde Canadá al no saber qué hacer con él. La mayoría de ellos están aquí por canibalizar personas, por hacer destrozos o simplemente porque se metieron en el lugar equivocado. Eres bueno muchacho, pero no te confíes, aquí nada es lo que parece. Y diciendo eso, se retiró, dejándome la cabeza llena de dudas e incertidumbre. Pepe era demasiado peligroso para dejarlo con la población general. No era la primera vez que asesinaba y se comía a un guardia, y eso sin mencionar a varios de los otros presos, por lo que su reubicación en el solitario era definitiva y debía hacerse antes de que recobrara el sentido. Las puertas eran de material blindado sin más acceso que la rejilla donde les servían alimentos, debido a que prisioneros como el Sasquatch ya habían atentado contra la vida del personal y de otros reclusos. No había manera en la que se pudiera repetir lo de hoy, además de la gran seguridad de dichas puertas. Estas solamente se abrían con la huella digital del personal autorizado. Entre 6 personas llevamos al enorme humanoide a su nuevo recinto, mientras éramos observados de cerca por personal armado y el director. Una vez dentro de su celda, Pepe me preguntó algo. Si de por sí estaba sorprendido porque estos seres eran reales, escucharlo hablar hizo que se me doblaran las rodillas. El ser me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Hacer que le pregunte, derribarme, sin lastimarme. Solamente sentí que debía rendirme. ¿Cómo le llamas a eso? Se llama presa de muñeca, Pepe. Es una llave de Aikido. Sirve precisamente para no lastimar al contrincante más de la cuenta. Contrincante es enemigo. Yo le sonreí y le dije que no. Un contrincante es solamente un rival. Alguien con quien luchas por un motivo, en este caso para que no lastimaras a más gente. El enorme ser guardó silencio un momento y finalizó. Tienes mi respeto, y se acostó resignado en su celda. Eso me hizo dudar acerca del verdadero motivo de que estos seres estuvieran recluidos aquí. Cuando recorríamos los pasillos de vuelta al centro de control, noté con horror que la mayoría de los presos mostraban cicatrices profundas de bastante tiempo. Me imaginé de inmediato que por su condición los guardias eran los responsables. Había visto un sinfín de películas de seres como ellos, pero nunca me imaginé estar cerca de un ser como ellos, y menos de 350, que era el grueso de la población en esa cárcel. Algo que me hizo dudar de mi misión y si estaba haciendo lo correcto fue cuando me llevaron al patio principal, donde me mostraron el sistema de seguridad antifugas. Haciendo uso de un gran auto a control remoto, sonaron la alarma de simulacro de fuga e inmediatamente de las 4 esquinas de las torres 12 cañones, 3 por torre de 40 milímetros, hicieron picadillo al automóvil. Mientras los guardias y el director reían a carcajadas diciendo quiero ver al monstruo estúpido que intente escaparse. No había pasado ni un mes y estaba realmente arrepentido de haber aceptado esta maldita misión. El director se acercó un día y me dijo, ese maldito animal nunca había hablado, se supone que nunca lo hacen. Al menos no con nosotros. Eras afortunado, y diciendo esto se retiró. Se refería obviamente al Pepe Trapos, quien curiosamente había muerto la noche anterior. La carencia de empatía y humanidad de esas personas realmente comenzaba a molestarme.
Y recordé las palabras del gigantesco antropoide. Tienes mi respeto, una criatura salvaje caza por hambre y nunca por diversión. Los seres humanos por otra parte solemos hacerlo y esta era la prueba viva de ello. Estas personas estaban literalmente torturando vida alienígena por puro y mero placer. Debo estar 100% seguro de qué clase de prisión es esta y cuál es su fin y propósito. Y me dispuse a averiguarlo, por lo que, haciendo uso de mi manipulación, me acerqué nuevamente al director con la sangre hirviendo, esperando una excusa para degollarlo allí mismo. Una vez que logré su atención le pregunté de las lesiones de los reos, por qué tenían cicatrices y llagas, y porque si se supone que no entienden ni hablan nuestro idioma. El Sasquatch me habló y nos entendimos. Él solamente se rió y me dijo que mi deber era obedecer, que para eso se me estaba pagando una fortuna para no hacer preguntas, y se retiró nuevamente. Luego un comandante de otra ala del reclusorio me dijo que si tenía la recomendación presidencial, era por un motivo, y que mi deber era solamente acatar las órdenes y no cuestionarlas, tal como me dijo el director del otro penal. Repentinamente la mano del director tomó mi cuello por detrás diciéndome que no había forma de salir sin pasar por el patio principal y que bastaba un dedo para tocar la alarma de fuga, para recibir el mismo destino del auto a control. En pocas palabras me estaban amenazando, añadiendo además de que no era nada sino un peón, un recurso reemplazable al igual que todos. Asentí con la cabeza mientras respondía serenamente, yo no soy reemplazable, sonriéndoles de manera que sintieran mi menosprecio hacia ellos, pero quedándome bastante claro que estaba bajo amenaza ahora, por lo que debía cuidar mis pasos y mis espaldas ahora, no solo de los prisioneros, sino también del personal. Pensé que quizás mi misión estaba en riesgo de ser descubierta. Un pequeño rayo de luz me dio más información sobre qué clase de maldito lugar de tortura y degradación era ese. El despacho del director estaba abierto, pues nos habían llamado para dar la orden del día sin percatarse que había un estuche con varias memorias micro USB a la vista y el alcance, por lo que rápidamente las tomé y me dispuse a guardarlas para verlas en mi dormitorio. Había suficiente información para desvelar el misterio de este lugar y sus inusuales ocupantes. Y dentro de los documentos un mapa que guiaba a una instalación diferente acoplada justamente al lado de la prisión, por lo que en la hora que me tocaba rondín en la madrugada siguiente, decidí adentrarme en ese misterioso lugar. Efectivamente había una puerta oculta entre un par de pilares que simulaban un desasolve para agua pluvial. La puerta tenía acceso de nivel 3, justamente el de mi tarjeta por ser uno de los jefes de seguridad. Al entrar noté que no había rasgos de modernidad dentro. No había iluminación eléctrica sino a través de antorchas y candelabros. El ambiente era húmedo y los adoquines envejecidos y cubiertos de moho hacían que el suelo se tornara algo resbaladizo. Al final del pasillo había una cámara enorme que simulaba el atrio de una especie de antigua catedral, en cuyas mesas se encontraba una gran cantidad de objetos y reliquias religiosas que a leguas se notaba eran de un valor sin precedentes históricos, además de incontables pergaminos amarillentos, y tomos de gran tamaño de libros empastados en piel que serían el deleite de cualquier arqueólogo, historiador o erudito de las ciencias sociales. Allí fue donde descubrí la presencia de los sacerdotes dentro del penal. El 30% de aportaciones los daban la mafia y el mismo gobierno, mientras que el 70% restante era aportado ni más ni menos que por el mismísimo Vaticano, que tenía especial interés en lo que sucediera con esas criaturas, a las que los desalmados sacerdotes trataban con una crueldad inaudita y a quienes con todo el desdén, rencor, odio y desprecio llamaban demonios, pues uno presidía una especie de ceremonia mientras tanto el director y dos clérigos más se le unían todos, dirigiéndose a un ser que a mi parecer lucía como un hombre lobo o lo que en México llaman nahual. Este estaba en muy mal estado, totalmente golpeado y sangrante. El ritual que estaba realizando al ser podría pasar por lo que yo supongo sería una clase de exorcismo, pero acompañado de extraños cantos en otro idioma y una golpiza al indefenso ser que estaba atado de pies y manos y que por su lamentable condición no podía ni siquiera pedir ayuda. Irónicamente la prisión lleva por nombre oficial Teocalli, o lo que es lo mismo la casa de Dios en náhuatl, pues de divino eso no tenía nada. De hecho me recordó las historias de la Inquisición en la que supuestamente trataban de expiar los pecados y las culpas de los condenados a base de golpes, torturas y violencia, provocando que el miedo y el dolor hicieran confesar al acusado crímenes que él nunca cometió. Estaba indignado, asqueado,
totalmente furioso y con ganas de abortar la misión y acabar yo mismo con estas escorias. Pero era mucho más importante que la gente supiera lo que ellos eligieron, por lo que tuve que aguantar ver esa aberrante, sádica e inmunda injusticia sin poder hacer nada. El sacerdote gritando dijo: este pecador finalmente ha expiado sus culpas, mientras la criatura evidentemente había perecido víctima de las heridas y desangrado a tal grado, que le fue muy doloroso y lento el agónico final que injustamente recibió a manos de estos malditos enfermos. Al segundo año pude percatarme de que los reclusos habían disminuido a más de la mitad, por lo que una tarde llegó un convoy del GAFE, que son las Fuerzas Especiales de México, trayendo consigo a varias criaturas, las cuales desafortunadamente encontraron vagando por algunos de los cerros de la República, y la orden era presentarlos directamente en el Teocal y preferentemente con vida. Ni bien había superado el traumático deceso del pobre Lupino, que estos malditos asesinaron en la cámara secreta. Cuando traían nuevas víctimas a este infernal sitio, una de las prisioneras era una chica. Aunque tenía rasgos humanos, su piel entreazulada y verdosa y sus rasgos afilados le daban el aspecto de cómo debían ser las brujas, como lo dicen los cuentos de hadas. Trataba de oponerse a sus captores e intentaba defenderse a toda costa y zafarse las esposas, pero le resultaba inútil. La joven bruja no entendía el por qué le tenían en ese lugar a pesar de hablar perfecto español y decir que ella era mujer medicina. Los bastardos la trataron como si del peor de los criminales fuera. El único error de la chica fue el arañar el rostro del director para ser abatida a tiros delante de mis impotentes ojos. Nada podía hacer si quería que esto saliera alguna vez a la luz, por lo que tuve que aguantarme el masacrar a estos inútiles. Y una vez que esto sucedió, simplemente echaron el cuerpo al contenedor de desechos para ser incinerado. A la mañana siguiente, y como si el desconcierto del hecho hubiera desencadenado algo que los reos percibieron, un alboroto venía de las celdas de los hombres lagarto. Logró escabullirse y ocultarse, y al momento en que los guardias abrieron las puertas, este de grandes saltos evadió los equipos de seguridad, burlando la guardia completamente. Pensé que al llegar al patio encontraría su final destrozado por los enormes cañones de la artillería antifugas, pero la criatura era tan ágil que incluso pudo salir ileso de esa potencialmente mortal trampa. Los gafes y nosotros nos dispusimos en grupos para rastrear y devolver al reo, pero el director nos detuvo. No sé qué rango o qué tipo de autoridad tendría, que incluso los militares obedecieron al instante. El director, encendiendo un cigarrillo, le dijo al grupo 2, abran la reja 26 y dejen salir al sabueso. Inmediatamente una serie de alarmas se encendieron y los pasillos se sellaron con gruesos muros de acero de gran espesor. El sabueso se trataba de una criatura espantosa, no sé decir si sería de otra dimensión o algo de carácter demoníaco. Simplemente salió galopando velozmente y posteriormente los gritos fuera hicieron que se me pusiera la carne de gallina. Momentos después el mentado animal o ser volvía con lo poco que quedó del reptiliano masticando en el hocico, para después escuchar al director gritar: nadie escapa de mi prisión. Nadie dijo nada. Todos quedamos perplejos, pues nadie había visto a esa cosa antes, y menos que saliera tal cual del lugar, y menos que regresara por voluntad propia. Lo que nos dijo el director fue simplemente llegar a un acuerdo con la bestia para devorar a cuanto prisionero le estorbara al director. Por ello ni siquiera protestaba en ser tratado como un animal, pues esa era su naturaleza. Estaba decidido en abandonar ese lugar y llevar la información recabada, pero también debía tener en cuenta el riesgo que conllevaba el revelar un secreto de esta magnitud ante un medio tan hostil como lo era el país en estos momentos. Después de todo, soy un espía, un ladrón y un asesino. No podía caer en manos de ellos, costara lo que costara. Esa misma noche subí al último nivel y me dirigí al pasillo que llevaba a la cámara de expiación. No llevé sino la llave digital y me dispuse a buscar la manera de salir de ese lugar a cualquier precio. Allí me encontré con otro ser atado en una de las mesas como el pobre Licano, que murió ante mis ojos la vez anterior. Pero este se comportaba de manera diferente, no se retorcía ni trataba de escapar. Al contrario, estaba anotando algo parecido a consignas políticas en una libreta. Este ser estaba suelto y al mirarme caminó unos pasos y me observó. Sus ojos eran diferentes. Él manifestó que debido al efecto del exorcismo, ahora parecía un niño de mirada cándida, como si hubiese sido dopado con algo que le permitía estar en calma total. Me dijo que después de la infame y brutal paliza a las que son sometidos,
Comienza un adoctrinamiento tanto político como religioso. Los convierten en manejadores de comunidades para que lleven sus redes sociales a fin de inundar los medios, con la información que a ellos les conviene dar a conocer. Tu jefe es como nosotros, él busca el control de las masas, pero a la vez hace enfadar a muchos con la forma en la que se dirige a los medios, es su forma de manipulación, peor a pesar de ello, no nos quiere. Dice que somos abominaciones y por ello sus sacerdotes nos sacan el mal a la fuerza, obligándonos a apoyar su movimiento aprovechándose de que somos capaces de influenciar a las masas. De alguna manera entendí que ese era el momento justo de escapar de ese lugar de perdición y como pude conseguí colarme a los ductos de drenaje donde logré salir muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí solicité algunos favores que me debían para poder cruzar seguidamente al otro lado. Entregué los informes a mis contratantes y me desaparecí en algún lugar de África, donde el hombre blanco no puede llegar. Decidí tomarme un tiempo para digerir lo que presencié y la forma en que un país de quien nadie sospecharía ni en 1.000.000 de años guarda uno de los secretos más oscuros de los que yo tenga memoria. Espero poder volver a salir a misión en 1 año o 2 pues esto me acabó emocionalmente. Saludos.